Me parece a mí que una de las ideas más antiguas, o mejor dicho, de las primeras que tuve de pequeño, fue la de pensar que la vida te hablaba. Sí, te hablaba. Era como si te estuviera contando cosas, pero tenías que ser capaz de relacionar las ideas, tenías que ser capaz de entenderlo, de no te hablaba con palabras, sino con hechos, y dependiendo de tu capacidad, de tu experiencia, de tus conocimientos, pues entonces serías capaz de encontrar esos patrones con los que te estaba hablando. Bienvenidos al Extra de Argifonte, un podcast donde me extiendo un poco más en temas en los que en el diario de Argifonte normalmente no hago. Un lugar donde hago reflexiones y, si fuera posible, también sus conclusiones. Te invito a mi mundo. Bienvenidas, bienvenidos al Extra de Argifonte. Vamos a ver. Es como, por ejemplo, cuando tú quieres hacer una fotografía. ¿Cuántas veces te ha pasado que te pones a hacer una fotografía y lo que tú fotografías no es lo que tú estás viendo? Y mucho menos lo que tú estás pensando. Porque tú en tu cabeza dices, no, voy a coger tal enfoque, voy a que salga este objeto y el otro por detrás. Ahora pones la máquina y en la máquina ves que no sale lo que tú quieres. Y dices, vamos a ver cómo lo hago. Y después hacer la foto, hacer placa, hacer la foto, capturas el momento y no es nada ni de lo que estabas viendo ni de lo que tenías en la cabeza, sino otra cosa diferente. Pues eso pasa normalmente. Y aunque parezca que no tiene nada que ver, eso podría entenderse, nada que ver con lo que he dicho al principio, quiero decir. Pues podría decirse que eso es precisamente cómo te habla la vida. Es decir, cómo te expone las cosas por delante, sin embargo tú en tu cabeza tienes tu mundo, después la máquina te muestra la realidad tal cual es, cosa que tampoco es cierto, porque normalmente te dice, en algún curso que he estado de fotografía, te dice, la máquina te muestra la realidad. No, la máquina no te muestra la realidad, la máquina te muestra la realidad que captura, que es capaz de capturar con su objetivo, con su sensor, con todas las cosas, con las configuraciones que tú hayas hecho, porque si tú modificas esas configuraciones vas a captar otra realidad completamente diferente. Aparte, después cuando tú tienes la captura hecha, hay quien le gusta modificar la imagen de tal forma que al final no tiene nada que ver lo que tú tenías en la cabeza, lo que la máquina ha captado y lo que tú has hecho al final con el resultado, porque lo has modificado por completo. Y eso me lleva muchas veces a recordar, y muchísimas, pero que muchísimas veces a recordar esa frase de que una buena noticia no te estropee, no, no, que la realidad no te estropee una buena noticia, es el dicho. Pues cuando te pones a ver la fotografía, muchas veces en estas redes sociales como Pinterest o Instagram, que te ponen unas fotografías maravillosas, pero te ponen al lado el ejemplo de cómo lo han tomado y después el retoque fotográfico, y es que no se parecen en nada. Que sí, que quedan muy bonitas, pero que no es la realidad. Pues es lo que me hace pensar muchas veces. El otro día cuando fui a la playa, capturé una imagen que no había manera de captar. Te ponías con el móvil, porque no llevas la cámara grande para ir a la playa. Te pones con el móvil, lo pones en modo manual para poder retocar todos los parámetros y no había manera. No salía lo que tú querías. Salía borroso también, salía quemada, cuando no salía quemada salía, vamos, de distintas formas. Porque al menos a mí me gusta jugar con la cámara a ver qué potencia tiene. La cosa es que al final no sé por qué me estaba llamando, al fin y al cabo es como si me estuviera llamando a la fotografía. Es decir, como si me estuviera hablando la vida, como digo de pequeño. Y me fui moviendo hasta que encontré el punto y es como si me hubiera dicho aquí y ahora. Y sin embargo, en ese momento yo estaba intentando que no salieran personajes que estaban en la fotografía, que finalmente salieron, pero yo no quería que salieran. Pero no sé por qué razón capturé el momento preciso en el que una vez
que vi la imagen capturada y en la casa tranquilo, me quedé sorprendido porque el mensaje que te estaba transmitiendo era impresionante, claro. Impresionante cuando uno tiene un recorrido, una mochila de haber estudiado o haber leído o haber visto o que te gusten cosas, que tú ves un mensaje que quizá otra persona no lo ve. Yo a mí cuando lo vi me sorprendió, me llamó tanto la atención que hasta lo compartí en las redes, porque es que me gustó una barbaridad. Y no porque simplemente estéticamente, que era lo que yo en un principio iba buscando, que fuera una imagen, una fotografía estética, bonita, de contraluz, con el atardecer al fondo y un hombre pescando. Sin embargo, lo que capté, y si quieres lo puedes ver en las redes, es que se ve el atardecer justo cuando ya estaba a punto de finalizar. Es justo en ese momento en el que parece que está a punto de aparecer ese rayo verde del que hablaba el Julio Verne, el escritor este famoso. Y justo ahí resulta que se veía a una señora mayor paseando con su hija, también que era grande, y se la veía caminar con... le costaba bastante. Y yo lo capté justo agachado a pocos centímetros de la orilla, una ola pequeña que se acercaba. Y en ese preciso captura el momento y se veía perfectamente a esa señora mayor andando. Un hombre que estaba eh, pescando estaba más preocupado en ver a esa pareja pasear en lugar de estar mirando la caña que podía en ese momento estar picando algún pez y el significado de la playa, porque al fin y al cabo eso es por lo menos lo que yo captaba, que esa mujer afortunadamente todavía estaba paseando por esta orilla. Y como ese pescador estaba con los pies ya dentro del agua, es como si ya perteneciese a ese mundo, a ese mar Estigia, ¿no? El lago Estigia, y estuviera mirando a esa pareja. Y el sol al fondo, tratando todavía de seguir iluminando este mundo antes de irse hacia el otro lado, pero asegurándose de que no fuese así, estaba la luna, que estaba observando que cumpliese las normas como debía hacerlo. Y eso precisamente estaba todo sucediendo en una playa de Málaga, a pocos metros de la cueva del Tesoro, una cueva que datan los primeros eh, acontecimientos, se puede decir, los primeros rastros que hay de personas del 31.600 antes de Cristo. Esa misma tarde, antes de ir a la playa, estuvimos nosotros paseando por las galerías y las salas que tenía esa cueva y luego ya decidimos irnos a la playa para disfrutar del nuevo kayak que le habían regalado a mi pequeño en su cumpleaños. Cuando entramos allí, pues como suele pasar a aquellas personas que han ido a una cueva, y sobre todo de aquella época, que es como si entraras en otro mundo. Una temperatura constante, muy agradable, y había sitios en una parte, la parte norte estaba llena de piscinas y la parte sur estaba un poco más, eh, como más seca, pero había unas cuantas salas que eran preciosas. Sin embargo, entramos en una que teníamos que ir bajando unas escaleras y esa sala me llamó especialmente la atención. Como digo, entramos en una sala bastante peculiar. Para empezar, nosotros entramos en cada una de las salas y galerías y lo que hacíamos inmediatamente le dábamos a un botón en el que ese botón se correspondía con el número de sala o galería. Y entonces te iba explicando la historia y el significado de algunas de las cosas que estaban allí o quién lo había encontrado o lo que fuera. Resulta que cuando entramos en esa sala no lo hicimos. Nos llamó muchísimo la atención que nada más entrar hubiera como pequeñas piscinitas pequeñas, pequeñitas, una detrás de otra que iba cayendo como si fuera a modo de clepsidra, un reloj de agua
Y quizás no era ese, quizás no, seguro que no era esa la intención, pero se parecía a una barbaridad porque todas tenían pequeños saltos de agua, uno al lado del otro, y el primero recuerdo que se iba llenando con una de las estalactitas que había, o estalagmitas, nunca me acuerdo cuál era el de arriba. Bueno, la cuestión es que tenía varias alturas y iban cayendo el agua una sobre otra y la verdad es que era precioso. Aparte el silencio que había justo en esa sala era especialmente llamativo, pero no un silencio sepulcral que te asustaba, sino como el que cuando entras en la casa, en tu propia casa, y notas esa tranquilidad, esa relajación que es una maravilla, pues precisamente eso, era un lugar acogedor. Pues nada, resulta que precisamente eso, viendo las estalactitas como iban cayendo, bueno, afortunadamente no caían las estalactitas, era el agua el que iba cayendo, pero era especialmente mmm, tranquilizador. Pero no le marcamos el número al audioguía. Seguimos viendo, hicimos fotos porque nos llamó muchísima la atención y fuimos andando por toda esa sala con forma de galería hasta llegar a la siguiente sala. La siguiente sala era la sala del volcán y justo ahí, cuando vimos la sala del volcán, vimos el número y me acordé que no habían pulsado el número de la sala. No sabía qué sala, cómo se llamaba, para nada. Entonces digo, bueno, pues si esta es el número 7, pulsar el 6 para enterarnos qué es lo que había o que se han encontrado o a quién estaba dedicado o el nombre que le han puesto. Y cuando pulsé el número, pudimos escuchar todos que se dedicaba a una diosa de la oscuridad y que se llamaba Noctiluna. Resulta que era una diosa de Tartesos que se identificaba también porque tenía el mismo tipo de culto al parecer que la diosa Malak de los fenicios. Y de ahí se cree que procede el nombre de Málaga, porque Málaga viene de Malaca, Malaca de Malac, una diosa que resulta que era la reina del cielo. Y ahí es donde aparece la conexión con la foto, porque es que especialmente justo en ese momento que capté la imagen, que era como si me estuviera diciendo, no sigas haciendo esa foto en ese sitio porque no te va a salir. Me iba moviendo, ahí tampoco, pero justo cuando hice la foto, que me tuve que agachar y demás, y vino aquella ola, viendo la luna y demás, en ese preciso momento fue como ese sentimiento de estar otra vez en casa, que había notado yo en la sala de Noctiluna. Y ya sé que eso es algo subjetivo y puede parecer que, bueno, que está cogido con pinza, pero es que la mayoría de las cosas que ocurren en esta vida suelen estar cogidos con pinza, que son sensaciones, algo subjetivo que te hace meditar sobre la realidad. Y es curioso porque esa misma sensación me pasó la primera vez que yo llegué a Málaga. Iba entrando en tren, nos habíamos puesto ya de pie todo el mundo. Estaba entrando yo para ya con todos los bártulos que iba al piso de estudiantes. Y cuando vi desde el tren el cartel que ponía Málaga, tuve una sensación de llegar a mi casa que me resultó bastante llamativo. Una sensación exactamente igual que cuando entré en esa sala y que me hizo recordar cuando vi la foto. La foto, esa relación que además se podía percibir que estaba directamente mirando a lo que es Málaga y donde estaba supuestamente, bueno, digo supuestamente porque no lo identifico todavía físicamente, pero que es donde estaba una isla dedicada precisamente a esa diosa. Diosa que me llama la atención porque tiene el nombre ese de diosa, la diosa del cielo, la reina del cielo, y que curiosamente llevaban en procesión, tanto los tartésicos como los fenicios, llevaban en procesión desde la cueva hasta
el mar, pidiendo que pudiera haber más pesca. Precisamente en julio, en un mes de julio como lo estaba haciendo, y que coincide también con la Virgen del Carmen, que se hace precisamente lo mismo. Pues esa figura que se llevaba en procesión hasta el fondo del mar, desde el fondo de la tierra, me llamaba mucho la atención, y cómo después de 33.600 años seguimos exactamente haciendo lo mismo. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya resultado interesante. Muchas gracias por cederme lo más preciado que tenemos, que es nuestro tiempo. Esto ha sido el Diario de Argifonte. Yo soy Víctor Gabriel, podéis encontrarme en Twitter como Hermes-Gabriel, en Telegram, Hapsila y Mastodon como Hermes Gabriel. Nos vemos pronto.